Hola, soy Carla y te doy la bienvenida a Papacho al Alma, un espacio para hablar de esas pequeñas cosas que de verdad pueden ayudarnos a vivir con más conciencia, más calma y más verdad. Gracias de corazón por darte este momento y por formar parte de esta comunidad. Si a ti te gusta este tipo de contenido, me ayudaría muchísimo que te suscribas y que lo compartas con alguien a quien también le pueda hacer bien. En redes sociales me encuentras como astrolovers.es. Espero de corazón que este espacio te acompañe y que de alguna manera también te dé un pequeño apapacho al alma. Hace unos días fue el eclipse total de sol y aquí en Valencia se vio perfecto, al 100. Es la primera vez que me toca vivir una experiencia así y fue maravillosa, en verdad. Pero cuando llegué en la noche a casa, empecé a darle vueltas a todo y de pronto dije, Carla, no mames, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y es que yo creo que conforme vamos avanzando en la vida, nos empieza a entrar en una especie de, llamémoslo, superioridad moral, de yo ya he hecho muchas cosas, yo he vivido, yo me he reinventado, yo he cambiado, yo he hecho de todo, yo. Pero la realidad es lo que nosotros creemos que es de todo. Y al ver el eclipse, caí en cuenta de algo. Una, que yo ya había visto un eclipse, o yo ya había vivido un eclipse total en mi país, en México. No recuerdo bien si fue en 1990 o 91. Pero sí recuerdo que era adolescente y que estaba sola en casa. Yo vivía en un edificio. También recuerdo que en las noticias decían que no lo podías ver directamente porque te podías quedar ciego, o sea, casi casi lo veías así, ¡puc!, ciego. Y a ver, poco más, estaba en el cuarto de mi madre, me asomé, vivíamos en un tercer piso, me asomé, vi hacia los coches cuando de pronto se hizo oscuro de noche, pero no miré para nada el cielo por miedo, obviamente. Vamos, no lo viví, no lo disfruté, ni siquiera fui consciente de lo extraordinario que es presenciar un eclipse. Y este del 12 de agosto fue completamente diferente, ¿no? Una, como astróloga, imagínate. Dos, me hacía muchísima ilusión. Desde hace años yo sabía que iba a haber uno aquí en Valencia y estaba feliz. Eh, Hace más de un mes yo ya tenía mis gafas, dominaba los horarios, sabía cuándo empezaba, cuándo llegaba la totalidad, cuánto duraba, todo, ¿no? ¿Qué área de mi carta astral caía todo? Y de pronto me cayó el 20 de que realmente era la primera vez que yo iba a ver un eclipse consciente, con mis cinco sentidos, ¿me entiendes? Entonces dije, Carla, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Tú si hoy llegas y me preguntas, yo, mira, con la mano en la cintura te voy a contestar, ver el eclipse total, ¿no? En una azotea en Valencia, ¿no? Con unos amigos, mi yerno y mi hija. Y antes del eclipse dije, cónchale, o sea, no me acordaba. Te lo juro, no me acordaba. Tuve que irme a mi banco de imágenes mentales, ¿sabes? Como buena Géminis, que todo le da vueltas y a repasar cosas que yo he hecho y si eran la primera vez en esas cosas, ¿no? Y no me acordaba, me sentía súper incómoda, porque sí es que es verdad que a lo largo de mi vida, sin más el último año, he tenido cambios, yo he tenido que reinventarme muchas veces, vivido en diferentes sitios, he empezado proyectos, me he mudado a otro país, he hecho mil cosas y todo perfecto. Pero esa no es la pregunta no es, ¿has hecho cosas nuevas en tu vida? No. La pregunta es, Carla, ¿cuándo fue la última vez? Punto, que hiciste algo nuevo. Y ahí cambió todo. Me cayó el 20 de que hacer muchas cosas no significa necesariamente que hagamos cosas nuevas.
Podemos tener una vida llena de pendientes, de trabajo, de proyectos, de conocer gente, de amigos, de salir, viajar. Vamos, 24/7 ocupados. Y aún así, seguimos viviendo dentro de un territorio completamente conocido para nosotros. Podemos estar haciendo muchísimas cosas, pero básicamente las mismas cosas una y otra vez. Entonces, ya sabes, buena Géminis, ascendente Géminis, empecé a rascar en mi mente, en mi memoria, que últimamente anda fallando. Y dije, a ver, algo nuevo, Substack. Yo lo abrí el año pasado, pero empecé a escribir en forma este año. Siempre he escrito en mi journal. Y quizá la parte nueva es escribir desde un lugar mucho más personal y mostrarlo al mundo. Escribir cosas que pienso y abrirme al mundo, ¿no? Y quizá eso puede contar como algo nuevo. Check. Dije, Carla, este año, recuerda, ¿no? Y dije, claro, en abril hice una vela por primera vez. Y mira, parece una tontería, pero era mi primera vez con una vela y me quedó monísima. Entonces yo creo que deberíamos, el mundo, las personas, proponernos hacer algo por primera vez cada cierto tiempo. O sea, puede ser una vez al mes, cada 3 meses, no sé, pero hacer algo nuevo. Y no te estoy hablando de hacer algo wow, espectacular. No tenemos que tirarnos de paracaídas, ni irnos a Bali para reencontrarnos, ni renunciar a un trabajo para irnos por el mundo de mochila. No. Puede ser algo simple, algo pequeño, algo cotidiano, que nos coloque en una posición y en un lugar diferente. Porque realmente lo que a mí me incomodó de esa pregunta fue darme cuenta de que vivo en piloto automático y como yo, muchísimos. Y no nos damos cuenta. Tenemos, la verdad, nuestros sitios, nuestra comida, nuestra gente, nuestra ruta. A ver, nuestra forma de trabajar, cómo nos divertimos, qué tipo de series nos gusta, qué tipo de comida y restaurantes vamos, cómo nos relacionamos con el entorno. Y así poco a poco vamos construyendo una vida muy predecible. Y ojo, yo no veo eso mal, porque yo no voy a demonizar la rutina. Para mí la rutina nos da estructura, nos sostiene, nos ayuda, es digamos que nuestra columna vertebral es la parte virgo de nuestra vida. Pero el problema es cuando esa rutina se convierte en una especie de frontera invisible y dejamos de hacernos preguntas tan simples como, ¿y si pruebo esto? ¿Y si voy a este sitio? ¿Y si aprendo algo nuevo? ¿Y si me atrevo a hacer algo aunque no sepa hacerlo? Eh, ¿Y si me doy permiso de ser principiante otra vez? Porque además, creo que conforme vamos creciendo, cada vez nos cuesta más trabajo ser principiantes. Cuando uno es niño, todo lo haces por primera vez, la verdad. Los niños se caen, se equivocan, preguntan, prueban. Si no sabe utilizar algo el niño o no sabe hacer algo, nadie lo cuestiona, nadie lo tontea porque al final del camino sabes que no es experto, es un niño. Pero conforme vamos cumpliendo años, parece que tendríamos que saber hacerlo todo. Y por otro lado, queremos hacer las cosas bien desde el minuto uno. Y, y creo que eso nos roba muchas primeras veces, porque hacer algo nuevo significa que probablemente, no probablemente, seguramente al principio lo vamos a hacer fatal. ¿Y sabes qué? No pasa absolutamente nada. No hay nada de malo en eso. Quizá entras en una clase y todos saben más que tú. Quizá haces una pieza en cerámica y queda toda chueca. Escribo algo, lo publico y después digo, madre mía, Carla, ¿qué caños escribiste? O empiezo a bailar cha, 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 ¿no? Y descubro que tengo dos pies izquierdos, o que me duelen los huesos, no sé. Pero hay algo maravilloso detrás de todo eso.
Y es que todavía tenemos esa capacidad de sorprendernos a nosotros mismos. Y creo que es ahí donde está el verdadero sentido de esa pregunta con la que inicié el video. No se trata de hacer cosas nuevas para demostrar que tenemos una vida súper cool, súper interesante, que somos súper chingones, que somos una vida súper instagramiable. No, no se trata de eso, no se trata de coleccionar experiencias para publicarlas y tener muchos likes, ni de convertir nuestra vida en una lista de cosas extraordinarias. Yo creo que se trata simplemente de recuperar un poco de curiosidad. Y además, que yo he caído en eso, cómo nos gusta a veces juzgar a quien sí se atreve a hacer cosas diferentes. Esa porque lo hizo, está vieja, qué necesidad, está loca a estas alturas de su vida, yo jamás haría eso. Y a lo mejor, a ver, reconozco, hay gente que hace verdaderas estupideces que yo no haría, pero hay otras personas que simplemente me han servido de espejo y seguramente lo que a mí me está incomodando no es lo que ellos están haciendo, sino que esas personas sí se dieron permiso, sí se dieron el chance de cambiar, de empezar, de hacer el ridículo, no sé, de probar, de hacer eso que quizá yo lleve años queriendo hacer y no me he atrevido. Y la verdad es que cuántas veces criticamos la libertad del otro porque nos recuerda una libertad que nosotros no estamos ejerciendo. ¿Cuántas veces somos nosotros mismos los que nos censuramos, los que nos boicoteamos, los que nos limitamos? Y luego vamos por la vida justificándonos con, no tengo tiempo, no tengo dinero, ya estoy muy grande, eso no es para mí, yo nunca he sido de esas personas. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que no eres una persona que pinta si nunca en tu perra vida has querido pintar? ¿Cómo sabes que no eres una persona que viaja sola por el mundo si nunca te has atrevido a dar el paso? ¿Cómo sabes que no te gustaría bailar si jamás has entrado a una clase? ¿Cómo sabes que no tienes una parte creativa si llevas años sin darle espacio a la creatividad? O sea, realmente, ¿cómo sabes si no lo has intentado? Muchas veces nos conocemos únicamente dentro de los límites que nosotros mismos hemos establecido. Y probablemente existen versiones, no probablemente, seguramente, o sea, ponga las manos al fuego, que hay versiones de nosotros que ni siquiera conocemos. Y no porque estén escondidas en un lugar místico esperando a que las encontremos, no, sino porque realmente necesitan determinadas experiencias para poder aparecer. Puede haber una versión nuestra más valiente, más creativa, más independiente, más loca, más curiosa, más libre. Pero quizá todavía no hemos vivido aquello que nos permite que esa versión emerja. Por eso, esta pregunta en verdad parece simple. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Pero si tú eres completamente sincera, como a mí que me costó, puede costar muchísimo responder. O sea, no es algo que de pronto digas, ah, ayer. O sí, suertudo. A mí me costó la vida. Hoy, insisto, tengo la respuesta fácil porque pues hace unos días vi el eclipse. Pero pensar que había antes de eso, me costó, ¿eh? Me costó darle muchas vueltas. Y creo que también en este andar de la adultez de los años, eh, nos hemos acostumbrado, que luego criticamos mucho a los abuelos, pero lo hacemos, el típico que podemos pasar 20 años contando la misma historia, ¿no? De cuando fuimos valientes, de cuando nos mudamos, de cuando renunciamos, de cuando hicimos una locura, ¿no? Y esa historia, mira, hasta la vamos agregando, así como sal y pimienta, ¿no? A nuestro discurso cada año, ¿no? Y utilizamos esa historia
como prueba de que todavía somos esa persona, esa Carla, por ejemplo, de hace 20 años, ¿no? Y qué triste que lleve 20 años sin volver a salir de mi propio territorio, el que yo me he impuesto, ¿no? Entonces, hoy no estoy aquí para sermonear, pero sí para pedirte que cambies tu vida, que hagas una locura. Ni siquiera te voy a decir, no te estoy diciendo que salgas de tu zona de confort, no. Primero responde, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por primera vez? Solo respóndelo. Y si tienes que rascarle muchísimo, como a mí me pasó, quizá ahí hay información. Porque si realmente tienes que pensar demasiado para encontrar la respuesta, entonces podemos cambiar la pregunta. Y puede ser, ¿qué podría hacer esta semana o este mes o este finde por primera vez? Algo pequeño, no sé, ir a un sitio, probar alguna comida diferente, tomar una clase, no sé, escribir, pintar, hablar con el vecino, no sé. Hay tantas cosas, hay miles y miles y miles de cosas. Y ojo, que no tienen que ser cosas productivas. Tampoco tienen que ser cosas que nos generen dinero, ni que nos ayuden a crecer profesionalmente y maquillar nuestro currículum. Ni siquiera tienen que servir para algo, porque esa es otra. Pareciera que cuando somos adultos, absolutamente todo tiene que servirnos para algo. Y quizá no, quizá lo único que tiene que hacer esa experiencia es recordarnos que todavía hay cosas de nosotros que no conocemos. Y eso para mí es maravilloso, porque significa que estoy viva, que no he terminado, que todavía puedo sorprenderme y que todavía tengo muchísimas primeras veces por delante, ¿no? Quizá una vida interesante no es una vida en la que constantemente pasan cosas extraordinarias. Quizá es simplemente una vida en la que nunca dejamos de sentir curiosidad. Así que te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y si hoy, amiga hermosa, no encuentras la respuesta, quizá no necesitas seguir buscando en el pasado. No. Quizá lo que necesitas es empezar a pensar en cuál quieres que sea tu primera próxima vez. Te mando besos. Nos vemos en el siguiente video.